Este es El Mundo del Derecho y el Derecho en el Mundo, un programa de análisis, comentarios y discusiones sobre temas de actualidad tratados desde una perspectiva jurídica. Y ahora con ustedes, el doctor Carlos Gabuardi. Bienvenidos a su programa El Mundo del Derecho y el Derecho en el Mundo. En realidad, la mayor parte de los problemas jurídicos no son vividos por los abogados, sino que son vividos por los usuarios del derecho. En este sentido, me parece que los usuarios del derecho, quienes se benefician del marco jurídico sano y bien planteado, o quienes se perjudican porque el marco jurídico no está bien planteado o porque es inexistente, somos todos nosotros, porque al final todos somos usuarios del derecho. En este sentido, he querido invitar a un buen amigo, me refiero al ingeniero Mario Efraín Portillo Aragón, para que nos hable de un tema que me parece que es de gran relevancia para el desarrollo, no solamente de México, Centroamérica, sino yo diría de toda América Latina y, por qué no, de todo el mundo desarrollado y en vías de desarrollo. Mario es ingeniero agrónomo, licenciado en Ciencias Agrícolas por la Universidad de San Carlos de Guatemala, una universidad llena de prestigio y tradición histórica y cultural, además de que viene de una familia de caficultores, o sea que su vida está íntimamente relacionada con el desarrollo del campo. Además, ha trabajado en ámbitos agroindustriales, específicamente en el campo del biodiesel, y ha sido funcionario del Ministerio de Economía de Guatemala, en donde ha sido viceministro en el ámbito del desarrollo agrícola, agropecuario e agroindustrial. Mario, muy buenas noches y te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación para compartir conmigo estos micrófonos. El tema que hoy nos ocupa me parece de gran importancia. Me refiero a la industria del cannabis. No lo quise mencionar desde el principio que hablaríamos sobre este tema porque me parece, y es algo que tú has mencionado en más de una ocasión, que cuando se habla de la industria del cannabis, inmediatamente surgen los prejuicios. ¿Qué opinas tú sobre este tema? ¿En realidad estos prejuicios están fundados? ¿Tienen una razón de ser? ¿O hay algo mucho más que analizar, pero que no hemos podido considerar porque estamos limitados por ese lastre cultural que llevamos en relación a la marihuana y sus derivados? Gracias, Carlos. Muchas gracias por la oportunidad. Una pequeña aclaración. Sí, he sido asesor tanto del Viceministerio de Economía como de Agricultura en la parte pública. Aunque fundamentalmente vengo del sector privado, mi abuelo era ganadero, lechero, y luego con mi padre caficultor hasta el día de hoy. He tenido oportunidad de estar en la Asociación Nacional del Café, representando a Guatemala en diferentes ámbitos. Efectivamente, creo que el contexto del cannabis, del COVID en los últimos años, 3-4 años, ha cambiado el mundo, sus ofertas, demandas, consumos, logísticas, etcétera. Entonces, uno de los temas importantes que creo es importantísimo para Guatemala es la parte agroindustrial, darle valor agregado a las actividades. Y uno de los cultivos que tiene un potencial gigantesco, es el cannabis. Dios, como he dicho, Dios ha hecho todo para bien del uso nuestro, conocemos las cosas con el uso correcto. Todo en la vida es
término medio, uso correcto para nuestra salud, para nuestro bienestar. De hecho, el cannabis tiene 8.000 años de historia, que yo sepa, de los chinos tienen, o sea, no hay nada nuevo. Sin embargo, ha sido una industria muy altamente desarrollada en los Estados Unidos, en donde ya sabiendo lo bueno, lo malo, etcétera, después de mucho análisis, lograron hacer la regla del juego que le llamamos Estado de Derecho o legislación, como tú mencionas, para que todo el mundo pueda convivir con el uso adecuado del tema. Entonces, eso con información, con educación, botamos los prejuicios. Los prejuicios están infundados en chismes, en lo que yo creo, en lo que yo pienso, pero no son en base a datos científicos. Yo creo que ahí ese es el problema, sobre todo en Latinoamérica, que nos gusta mucho las famosas bolas que hablamos, ¿verdad? Bolas. Bueno, yo creo que en el mundo, porque ya ves con la cosa esta de las vacunas durante el tiempo de la pandemia, en realidad era mucho más, tenía mucho más prestigio e influencia aquello que comentaban las comadres en los chats de WhatsApp que lo que decían los científicos. En mi caso particular, yo tengo algunas personas en mi familia que han estado en contra de las vacunas. Una de esas personas se convenció de la importancia de las vacunas después de casi morirse tras 3 meses en el hospital, y yo les mandé, aparte de la familia, los comentarios de Rafael Dávila, nuestro compañero, y un científico renombrado de origen guatemalteco, pero que ha hecho un nombre y un prestigio en los Estados Unidos. Bueno, pues él no tuvo el peso de todas las comadres. Así es que entiendo muy bien este tema de los prejuicios, y me parece que, como te digo, no es nada más de Guatemala o de México, de Latinoamérica. Parece que es una cuestión del ser humano. Creo que lo que potencializó el tema son los usos de las redes sociales, ¿verdad? Que masifican cualquier información, buena o mala. Entonces, claro, se puso peor. Bueno, entonces, basándonos en datos, el cannabis hay 2 grandes ramas, ¿verdad? Está la parte propiamente lúdica, como mencionan en México, de entretenimiento, que le llaman otros, que es donde se produce el THC, que es la parte del cannabis que todo el mundo conoce como psicotrópica, que actúa a nivel cerebro. Sin embargo, está la otra gran rama, que es la parte industrial, que es la de donde origina el cáñamo. El cáñamo es un hilo. Se ha usado por miles de años como tela, como hilo, o sea, tiene muchísimos usos agroindustriales, y también hay derivados químicos, que son el cannabidol y todo, tengo entendido, que actúa a nivel cuerpo, a nivel dolores, reumáticos, en fin, tiene muchos usos buenos. Entonces, es decir, que no es solamente el uso lúdico y la cuestión del cannabidol, sino que hay mucho más todavía. Muchísimo más. La parte que casi todo el mundo conoce es esa parte lúdica. Creo que hay sobresaturada la información. No conocen la otra parte. De la otra parte te puedo decir que, aparte de cáñamo, se ha hecho plásticos derivados del cannabis. Plásticos concentrados para ganados, concentrados para perros, o sea, polímeros biodegradables. O sea, es una industria gigantesca. Al hablar de hilos y todo, imagínate lo que podemos hacer con hilo. Cualquier tejido para muebles, para ropa, para zapatos, para telas, o sea, es un uso gigantesco que tiene esa parte industrial, inocua, llamémosla, inocua para el ser humano, pero de mucho uso, porque ahora lo biodegradable está de moda y es realmente importante, biodegradable, pero son también fibras muy fuertes, incluso ya con fibras que ya se pueden usar en la industria textil. Guatemala, después de las remesas, el mayor generador de divisas es la industria textil. Creo que es un potencial enorme, sobre todo para el tema de desarrollo rural. O sea, una nueva opción, una nueva alternativa de producción de alto valor para, sobre todo, los pequeños productores en Guatemala, para que puedan tener la oportunidad de desarrollarse. Entonces, creo que es un potencial bastante grande. Obviamente, después de tener educación, información adecuada,
necesitamos una legislación, una regla del juego, para que todo el mundo las conozca y sea el buen uso, llamémoslo así, o el uso adecuado, con un marco suficientemente amplio, para que todo el mundo tenga la oportunidad de hacer el negocio. Entonces, ahí creo que es donde entra la parte importante de las reglas del juego del Estado de Derecho. Creo que es importante porque entonces todo el mundo va a saber los límites, porque hay límites para todo. Entonces, creo que esa es la parte importante. Pero más que iniciar con una ley, yo iniciaría con la parte de educación, la parte de foros, sensibilización, para que todo el mundo conozca a ciencia cierta de qué estamos hablando y luego ya podemos regular el uso. Yo diría que sea al revés. Normalmente a veces nuestros diputados que lanzan una ley por lanzarla por un momento circunstancial, pero creo que estamos inundados de leyes y cantidades de leyes que la verdad están obsoletas, porque no nacen de una necesidad social, sino simplemente por poner algo. De una moda, de una presión del momento, etcétera. Entonces, ahí sí sería importante entrar en la legislación. Ahora que en este sentido me parece que el derecho es tan importante que a manera de broma digo yo es que inclusive los comerciantes lo promueven. Es decir, gente que normalmente solamente está pensando en cuánto se va a ganar, se da cuenta que ante la ausencia de un marco jurídico claro y concreto y estable y bien desarrollado, el desarrollo y la viabilidad de los negocios se ve seriamente limitada. De hecho, te cuento que la primera legislación y la más amplia que yo conozco se llama la Biblia. La Biblia, un montón de reglas y todo para bien vivir. Si lo agarramos, bien aplicada, es un buen Estado de Derecho. Para bien, ahí está lo bueno y lo malo. Creo que es el único documento en donde está realmente el comportamiento humano, porque eso es lo complicado. ¿Cómo encerrar en un marco jurídico el comportamiento humano? Es muy complicado. Somos muy dinámicos, somos muy cambiantes. En cambio, en la Biblia cristiana aparecen todo lo que le puede pasar a un ser humano. Entonces, ese es el Estado de Derecho. Reglas para el bien vivir. Bueno, inclusive son reglas para el buen vivir que compartimos con la comunidad judía y compartimos con la comunidad musulmana, que en un momento determinado tenemos mucho más en común que de lo que uno podría imaginar, ¿no? Sí, porque son principios y valores. Principios y valores que compartimos, creo, toda la humanidad. Creo que nadie se opondría a hacer las cosas correctas. Entonces, sí es importante regular. Sí es importante. De hecho, en las tradiciones de nuestra gente en el campo, dice que las costumbres se vuelven leyes. Y eso es una realidad. Entonces, decís cómo realmente fíjate, una forma de vivir se convierte en ley, de hecho, no de derecho. Entonces, eso es lo que hay que hacer. Bueno, inclusive de derecho, porque estamos hablando de la costumbre jurídica. Sin embargo, cuando esta costumbre jurídica, esto que la gente hace en el campo y en determinada actividad industrial y comercial, cuando no está apuntalada por una política de Estado y cuando no está apuntalada por un marco jurídico adecuado, eventualmente parece que se estrella. Eso es claro. En Guatemala, como te comenté, no hay política agroindustrial, hay una política agrícola, porque es la visión de Estado hasta el día de hoy. Pero ya estamos proponiendo con fondos del FAO, a través con el respaldo del Ministerio de Economía, que es el Ministerio de los Negocios, la política agroindustrial de Guatemala, para darle ese valor agregado, esa nueva visión de Estado, en pensar el valor agregado y en pensar diferente, ¿verdad? ¿Cómo generamos la mayor cantidad de ingresos posibles que se queden en Guatemala para beneficio de los guatemaltecos? De hecho, esa es la meta, ¿verdad? Porque ahora, como te cuento, por el tema de logística y todo, ya es más fácil transformar y exportar a Estados Unidos ahora, por el tema de que la Asia y Europa ya es complicadísimo y muy caro traer a nuestro continente. Entonces son oportunidades que creo que deberíamos de aprovechar. Pero hay que dar visión de Estado. Tenemos que enseñar a la gente, a nuestros ciudadanos, a pensar diferente. Tenemos que enseñar
a la gente a pensar diferente e inclusive liberarla de algunos prejuicios que eventualmente se convierten en obstáculo para el desarrollo económico y también para llevar mayores niveles de bienestar para la mayoría de la población. Pero particularmente a mí me interesa esto que tú estás diciendo, porque parece que de estos productos originalmente agrícolas no solamente se pueden sacar todas estas artículos de uso lúdico, medicinas, como estamos hablando del cannabidol, sino también implementarla en el desarrollo de las fibras, como lo que tú estás mencionando en el cáñamo, y me imagino que con algunos otros productos también se pueden fabricar o elaborar sustitutos energéticos. Yo no tengo experiencia en cuestiones energéticas específicamente con el cáñamo, tengo con otros cultivos milenarios también que ya se están promoviendo, pero sí, eventualmente todos los aceites tienen mil usos, eso he aprendido. Todos los aceites es una materia prima que tiene muchos usos. El caso del aceite de ricino higuerío, que es lo que yo produzco, en esencia, es un aceite que sí se puede producir un biocombustible, pero es demasiado fino para venderlo como biocombustible, por ejemplo. Incluso creo que es más rentable hacer un aceite esencial o aceite de cannabidol o del cannabis como uso farmacéutico. Creo que tiene mayor valor, ¿verdad? Pero, o sea, hay que encontrarle el mejor uso a la materia prima, ese es el tema, porque tiene muchas oportunidades, pero el mundo de los aceites es un mundo increíblemente amplio y maravilloso. Pero hablar de oportunidades implica también de tener un marco jurídico que facilite que se alcancen estos objetivos. De hecho, si hablamos de la política agroindustrial, es precisamente que promueva esas reglas del juego, tanto de producción, transformación, fiscal, etcétera. O sea, es para el país, ¿verdad? Es una política de Estado. Entonces, tiene que ser bastante amplia, en donde entre los comerciantes, dentro de las cadenas, llamémosle cadenas de producción. Las cadenas son desde el uso de la semilla, del productor, transformación, comercialización, agroindustria, hasta la exportación. O sea, es todas las cadenas agroindustriales, es un marco muy amplio. Entonces, la política de Estado tiene que estar bien regulada. ¿Y la seguridad jurídica de cada una de estas etapas existe con el marco legal actual? Como te digo, hay política agrícola. Agroindustrial no hay. Entonces, habría que ampliar la política agrícola del país a una política agroindustrial. Porque ahí, acuérdate que hay también derechos de autor, en fin, hay un montón de cosas que deberían integrarse en una política. Tal vez están aislados, pero debe integrarse en una política general. O sea, al final es la existencia o inexistencia del marco jurídico, pero también las ramificaciones, como tú lo estás mencionando. Pero además, tú me comentabas que existen países como México, en donde sí existe un marco adecuado para proteger el desarrollo de la agroindustria, aunque parece que la experiencia ha demostrado que esa legislación ha desarrollado la agroindustria, pero los beneficios no han llegado a la mayor parte de la población. Pero me comentabas también lo que ocurre de manera muy exitosa en Costa Rica y me mencionabas Uruguay. ¿Qué es lo que está pasando alrededor del mundo en estos temas? Bueno, en el tema de cannabis específicamente, Uruguay ya tiene su legislación, fue uno de los primeros países en establecer la legislación, y ahí se consume el cannabis, pero de una manera correcta, de una manera farmacéutica, sana, llamémoslo así, ya existe. Costa Rica acaba de aprobar su ley para el uso del cannabis, muy amplia, la parte lúdica y la parte agroindustrial. Está en construir el reglamento, pero ya van avanzados en el tema. ¿Por qué? Porque creo que es una forma de ver el mundo, decir, mire, el mundo va para eso, es irreversible, a lo único que no te puedes oponer es al cambio.
Entonces ellos se nos anticiparon en Centroamérica a una industria con un potencial enorme de miles de millones de dólares potenciales que ya existe en Estados Unidos. Entonces, en Guatemala se promovió la ley, pero una iniciativa de ley, pero mal planteada. Entonces, también debemos de aprender de México. Yo no sé si existe política industrial en México, pero la industria mexicana es muy grande, es gigantesca. De hecho, ahí tenemos muchos buenos ejemplos a copiarle de Guatemala, de lo que han hecho. Costa Rica tiene más política que la industria. Guatemala tiene un potencial gigantesco, pero debemos estar en el concierto de las naciones con una legislación adecuada, con tratados de libre comercio. O sea, hay una legislación mundial en la cual una política tiene que integrarse también. Bueno, las oportunidades, por lo que tú me estás diciendo, van al campo de las fibras, a la posibilidad de fabricar hilos de gran resistencia y gran calidad que se pueden mezclar con otras fibras naturales y artificiales. Tú me estás diciendo que se pueden hacer mesas, muebles, artículos de plástico, polímeros, que se pueden hacer tenis, zapatos, etcétera. Y la pregunta es, tú como consejero, en este momento le podrías recomendar a un inversionista que ponga su dinero en la agroindustria del cáñamo, del cannabis, cuando no existe un marco jurídico adecuado que garantice y dé seguridad a su actividad? No. Sería fabuloso. Yo invitaría a inversionistas a que vengan a poner sus plantas procesadoras a Guatemala, en este caso, y que exporten el producto terminado. Pero no existe una legislación que proteja esa industria ahora. No existe ahorita. No es decir, que las buenas intenciones no son suficientes. No, para nada. Y en este sentido, ¿qué es lo que se debe promover? ¿Cuáles son los puntos neurálgicos que eventualmente tú recomendarías que hubiera en la legislación a partir de tu experiencia, tanto como inversor privado como gestor gubernamental para el beneficio de políticas de desarrollo, inclusive algunas promovidas por organismos internacionales? Fíjate que de hecho sí hay política para atracción de inversiones, hay facilidades fiscales, etcétera, para muchos productos, pero no para el cannabis. El cannabis, por el prejuicio que hablamos y todo, no existe. Un inversionista no podría venir a Guatemala a invertir sin esa amplitud jurídica que necesita, tanto para producir, transformar, como exportar sus productos. Más que todo por prejuicios, porque creo que no conocen con precisión de qué se trata el cultivo, ¿verdad? Entonces, sí habría que hacer unas reglas del juego para que ese inversionista pueda invertir tranquilamente y retornar su inversión. Pero me imagino que con lo que tú me estás diciendo de las cadenas productivas que inician con la semilla, el desarrollo agrícola, el tratamiento de la cuestión de cosechar todos esos productos, transportarlos, transformarlos, distribuirlos, implicaría que además de la ausencia de un marco jurídico adecuado, también eventualmente la gente inversora se está exponiendo a ser perseguidos por la legislación penal y por las autoridades cuando se dedique a estas actividades en razón de los prejuicios a los que tú has estado haciendo mención. Correcto. Pero si no existe, mira, ¿qué es lo ilegal? Que no esté explícitamente legal. O sea, lo ilegal es todo lo que la ley no... ¿Cómo es? Lo ilegal es todo lo que la ley no te permite. Habría que ponerlo explícitamente legal, básicamente. Bueno, eventualmente requeriría de un tratamiento específico con estímulos fiscales adecuados, con una legislación que regulara las transacciones. Me imagino que con algunos límites para impedir que alguna gente que está en el mercado negro pueda corromper el mercado. Inclusive ahorita me imagino que se están desarrollando transnacionales que eventualmente podrían poner en jaque la producción
de países en vías de desarrollo, y todas estas cuestiones me parece que son importantes para tratar. ¿Cuál es tu perspectiva doble desde inversor, gente que ha estado vinculada con el campo desde su nacimiento, literalmente hablando, hasta la perspectiva de alguien que se ha dedicado a promover el desarrollo de estas inversiones? ¿Qué le dirías tú a los que hacen políticas públicas? Bueno, primero que tengan mente abierta de que el mundo ha evolucionado y ha cambiado sustancialmente, que ya hay bienes y servicios que demandan, que antes tal vez estaban prohibidos, que hoy son de gran demanda, y facilitar con políticas públicas esas inversiones y oportunidades de desarrollo para el país. ¿Cómo lo hay en todo? O sea, ¿cómo existen para todos los otros productos que ya sabemos que están normados y legislados en el mundo? Hay aranceles, hay conocimiento, hay gestiones de riesgo, inocuidades, en fin, todas esas reglas del juego que le dan tranquilidad tanto al productor como al consumidor. Que estás diciéndole al productor, produzca de una manera, y al consumidor, mire, este producto es bueno para usted. O sea, es toda esa política de oferta y demanda que debería de regularizarse, nada más. Ahora, una de las características, la política pública, hablada así en abstracto como buena intención, es que depende de la buena fe del gobernante en turno. Y una de las distinciones que tú me referías es que debe ser política de Estado, no política de gobierno o de funcionarios, porque esto depende de que si el funcionario es muy buena persona y muy inteligente, pues habrá una política muy positiva, pero si el funcionario no se le da muy bien el oficio de pensar o no es de tan buena fe, entonces pues las políticas estarán tambaleando o desincentivarán el desarrollo de una industria. Entonces, ¿qué es lo que hace falta más allá de la política pública? Bien, como te comenté, con el visto bueno de un funcionario público actual, se consiguieron fondos de la FAO para hacer una política pública que se llama Agroindustria para el País, en donde hayan foros, puede traer expertos mundiales que vengan a abrirnos los ojos, en donde comenten, por ejemplo, este tipo de política a nivel latinoamericano, que es lo más cercano, ir conociendo las experiencias de otros países, hasta aterrizar con actores importantes en Guatemala, alianzas público-privadas, que es un tema que ahorita en Guatemala está muy, muy amplio. No hay... Yo creo que en México y en el mundo, porque esto está promovido desde los grandes centros mundiales que promueven el desarrollo económico. Correcto, ya no hay tanto perjuicio como había antes. De hecho, desde Roma, desde FAO, en su oficina regional, ya está en su manual de los 5 años, la alianza público-privada, en donde yo no le veo nada de malo que el privado sea lucro y el público sea social. O sea, si nos generan bienestar e ingresos y empleo, pues yo creo que para el país sería bueno. Entonces, tiene que haber multiplicidad de actores en donde ya podemos consensuar ya la estructura de una política de Estado, ya que perdure, que sea para una visión de país. Creo que esa es la forma en que lo estamos haciendo y creo que va a ser bastante objetiva y va a salir bien. Es decir, la política pública para que funcione tiene que ser una política con visión de Estado, es decir, con una visión de permanencia a largo plazo que trascienda a los funcionarios que constantemente están cambiando sanamente en términos democráticos. Me mencionas otro aspecto muy importante, que es el financiamiento para darle viabilidad a esas políticas. Y parece que fundamentalmente tu plática, los comentarios que me han estado haciendo, parecen apuntar a que todo esto, la política de Estado y el financiamiento, sería inadecuado si no existe un marco jurídico que garantice
la estabilidad y la confianza en los inversionistas. Correcto, correcto. El Estado debe ser un facilitador con las reglas del juego, pero también eventualmente puede colocar fondos, ¿verdad? Para incentivar ese tipo de políticas. Pero aún sin un marco jurídico, ¿tú crees que los inversionistas y los operadores estarían cómodos desarrollando este ámbito? No, tiene que haber un marco jurídico que le dé estabilidad a la inversión. Estabilidad y seguridad a la inversión, obligadamente. Y en este sentido, ¿cuáles han sido las lecciones alrededor del mundo? Yo te diría que, como te digo, otros países ya tienen la legislación, solo sería agarrarla, ¿verdad? De adaptarla, no adoptarla, adaptarla a nuestros países. De hecho, ya tienen muchos años avanzados. Yo creo que no habría que hacer nada nuevo. Lo único es que sí deberíamos de ser políticas donde hay bastantes sectores, o por lo menos sectores importantes sociales, económicos, políticos, que integrados para hacer una sola política de Estado, donde haya de verdad participación de diferentes colores, diferentes lugares, diferentes estratos, para que de verdad sea una política de Estado sentida, ¿verdad? Que sea algo que realmente se refleje en algo que la población lo requiera, no que nos impongan. Y en el proceso de adaptación al que tú haces referencia, parecería que habría la necesidad también de aculturar, de aclimatizar la legislación de otros países a la realidad nuestra que vivimos en nuestras propias e inmediatas realidades. Claro. En Guatemala tenemos 25 etnias, etnias con diferentes formas de ver la vida, diferentes idiomas, aparte del ladino, ¿verdad? El castellano. Entonces, sí, imagínate que lanzáramos una sola política. Debemos de adaptarla a Guatemala, en este caso a Guatemala. Y en ese caso a Guatemala, como me imagino que los ticos a Costa Rica, los nicaragüenses a Nicaragua, los venezolanos y los colombianos a sus respectivos países, y México a México. Pero el error que frecuentemente vemos en nuestros países es que se agarra una legislación de un país extranjero, se copia, o usando el término de las computadoras, le cortas y le pegas y lo quieres aplicar a rajatabla como si la realidad alemana fuera la misma que la guatemalteca. Así es. Y ese es un grave error. Entonces, ¿qué es lo que pasa con una legislación así? No la cumple, no sirve o no la cumples. Punto. No te sirve. Es decir, todo se queda a letra impresa en los libros, pero que carece totalmente de viabilidad. Mario, a mí me parece que estos temas que hemos estado tratando son muy importantes, pero me parece que nos queda todavía mucho por tratar. Me parece que toda esta cuestión de la amplitud del uso del cáñamo, que es uno de los aspectos del uso de la marihuana, apenas lo hemos comenzado a explorar, pero el tiempo se nos ha venido encima, inexorablemente. Así es que antes de terminar el programa, a mí me gustaría pedirte que dirijas un mensaje para el público que semana a semana nos hace el favor de escucharnos. Pues muchas gracias. Incluso si quieres ampliar más tiempo en otra oportunidad, pues con mucho gusto cuenta conmigo. Y voy a decir lo mismo que dije al principio. Dios ha hecho todo para bien nuestro, en el buen uso, en el buen sentido. O sea, pero siempre hay una parte pervertida de lo que Dios ha hecho. Entonces yo siempre soy del lado de la luz, del lado de Dios. Digo, encontremos el buen uso a las oportunidades que esta tierra bendita nos brinda. Tenemos un potencial y una cantidad enorme de oportunidades para todos nosotros, haciendo bien las cosas. Hagamos las cosas con transparencia, con rectitud y sobre todo para el bienestar de todos, de un ser humano que hoy por hoy puede ser tu familia, tu vecino, pero al final de cuentas el buen vivir, la paz, el amor de la humanidad creo que es lo que tenemos que buscar.
Finalmente, me parece importantísimo tu mensaje en el sentido de hay que volver a las normas fundamentales de vida que son los cimientos a través de los cuales se puede construir la sociedad, inclusive el desarrollo. Mario, te agradezco nuevamente que me hayas honrado con tu presencia en estos micrófonos, y al público que semana a semana nos hace el favor de acompañarnos. Les recuerdo que los temas que ustedes consideren de mayor importancia son los que nos gustaría tratar en este programa. Por lo pronto no me queda más que agradecerte nuevamente nuestra conversación, a ti. saludarte y nos vemos la próxima semana.